Empecemos a grabar. Record. Listo. ¿Cómo estamos de audiencia? Tenemos 23, no tanto. Ya. Partamos entonces. Si tienen preguntas, si no quieren hablar, pueden ponerla en el chat. La idea entonces, esta es la auxiliar 0. La idea es que Gabriel les enseñe los conocimientos básicos de manejar datos. Está principalmente orientada a alumnos que tengan poca experiencia en ramos afines. Si ya hicieron data mining o un ramo así, probablemente muchas cosas ya las sepan. Eso, ¿tienen dudas respecto al ramo, al calendario? No hay ninguna duda. Sí, con respecto a las votaciones de paro, Ajá. ¿qué va a pasar con el calendario? ¿El curso va a cambiar las No. reglas? Ahí nos vamos a someter a lo que diga la escuela, ¿no? ¿Pero ganó el paro? No sé, o sea, hay votaciones. Te estoy diciendo, si hipotéticamente Sí, saliera paro. hipotéticamente sale, obvio. Ya te Si cacho. hay paro, no acatamos a lo que diga la escuela, ¿no? Ya, perfecto. Yo voy a esperar ahí el anuncio oficial. Probablemente yo voy a seguir subiendo videos. Para si alguien está entusiasta, los quiere ver, los ve, pero todas las evaluaciones se van a ir corriendo en base a lo que esté diciendo la escuela. Ya, perfecto. Esta semana no cuenta, es una semana transitoria, por eso estas actividades que hicimos son extra, como esto, y les subimos la mini tarea antes, pero con más tiempo, solamente por si alguien quiere ganar tiempo. Así que si alguien se siente abrumado porque está con muchas cosas, no tiene por qué trabajar esta semana. Lo mismo, si alguien lo está pasando muy mal por ese motivo y no se la puede con el ramo, con las fechas, no es para que abusen, pero hablen conmigo, o sea, mándenme un correo en privado y este es un ramo lectivo, o sea, la idea es dar la flexibilidad para considerar casos particulares. Ojalá no abusen con lo que les estoy diciendo, que todos me manden 1000 correos, que considere 1000 casos y fechas, pero si alguien lo está pasando mal con una razón justificada, que me lo diga y ahí vemos qué hacemos. Eso, el calendario GitHub es la Biblia, así que eso vamos a tratar de ir a medias pasen cosas, vamos a estar actualizando ese calendario. Ya, otra consulta, las mini tareas. Sé que esta fue como más prolongada como todo, pero normalmente se va a entregar o sea, nos van a dar el enunciado el lunes y lo vamos a tener que entregar el viernes o el domingo o el siguiente lunes. Yo creo que el lunes siguiente me parece algo razonable. Ahora, puse en el calendario viernes, pero ahora que lo pienso, ¿qué puse? No puse nada. Sí, yo creo que lo vamos a dejar para el... Por ahí salía que era de lunes a viernes, pero los fines de semana no descuentan. Así que ¿Así está? Como... sí, así está por ahí en alguna parte. Datos del curso, creo que. Ya, pero por ejemplo, la fecha de entrega ahora está 6 de abril. Sí. Creo el lunes. Es un lunes, o sea, le dimos 2 semanas hasta el lunes siguiente. Sí. O sea, le estamos dando una semana con un día entero más. Ya. Y en este caso 2 semanas con un día entero más. Sí, dejémoslo así, me parece bien. Ya, perfecto. O sea, lo subimos un lunes y tienen hasta el lunes siguiente, pero hasta las 23:59. Sí, suena bien. Ya. Suena bien. ¿Y qué más? ¿Alguien tiene alguna pregunta administrativa? Ya. Parece que no hay nada. ¿Y alguna pregunta respecto a las cátedras? Profesor, Sí. ¿comentaron sobre el horario de consulta? Horario de consulta. ¿Quién habló, perdón? Yo, Pablo Torres. Pablo, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estás? Horario de consulta. La idea, este es el horario de consulta. O sea, la idea es que cada auxiliar, que es como cada 2 semanas, yo esté y parta los primeros minutos para aclarar dudas. Si hay algo más urgente, me pueden escribir un correo y nos podemos juntar uno a uno. O el foro. O el foro. Sí, que lo que pasa es que, no sé si lo comentaron, pero con respecto a los videos, ¿Ya? se pierde un poco esa interacción de consultar de inmediato. ¿Ya? Entonces, claro, igual podemos mandar como el segundo exacto del video y todo, pero siento que igual no es lo mismo por los tiempos que uno tiene que esperar la respuesta, etcétera.
Ya. Creo que sería un poco mejor tener un horario de consulta Semanal. Por clase me parece como mucho. no semanal, yo creo, más que Eh, esperar hasta el auxiliar para poder hacer las consultas, ya, creo yo. bueno. Bueno, eso suena bien. Sí, onda como los juegos, como a esta hora, ver Ya, consultas. pues hagamos entonces que todos los jueves voy a abrir el Zoom independiente si hay auxiliar o no hay auxiliar. Pues si hay auxiliar, se sigue con el auxiliar. Ya. Sí, suena bien Todos los como los jueves. jueves tener como periódicamente pues, consultas para Ya, ok, ir ya. teniendo feedback rápido. Acato, ya. Entonces lo voy a agregar en... Ya. Todos los Gracias, jueves profe. entonces vamos a tener una hora de consulta. Así que Lo voy a gracias, poner en el profe. foro de curso para que no quede... Ya, súper. Bien, ¿se entiende la materia en los videos? Sí, o sea, yo lo sigo bien. No Ya. sé los demás. Y hay un apunte, siempre van en el GitHub, en el video, siempre en algunos casos si me baso en algún apunte de un libro, está el PDF, así que la materia está. Bueno, Sí, se duda por entiende aquí. bien entre el video y el apunte, como siguiendo ambos al mismo tiempo. Ya. Súper, gracias Ignacia. Ya. ¿Algo más? ¿Algún comentario? ¿Aló? ¿Yo se escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, tengo una pregunta de los métodos de conteo que estamos viendo ahora. ¿Cuán contemporáneos son? ¿Hace cuánto se dejaron de usar? ¿O si hay buscadores que todavía lo usan? Eh, en el contexto de Language Models o en el contexto de Information Retrieval. De Language Models, como comparado con... Porque sé que hoy en día hay más redes Sí, neuronales y de ese estilo. Entonces, ¿hace cuánto quedan obsoletos? yo no sé si obsoleto es la palabra, porque tienen algunas ventajas. Voy a decir, puede ser que cuando veamos los embeddings, los basados en redes neuronales van a llevar las palabras parecidas a espacios parecidos, los llanos continuos. Entonces puede ser que un color rojo y verde, café, tengan parecido en el espacio. Entonces puede que un language model neuronal a el caballo rojo, por ejemplo, le asigne una probabilidad alta, ¿ya? Porque rojo lo ve que es parecido a café, aunque nunca en un corpus veas un caballo rojo. Entonces, por las métricas, claro, Perplexity y esas cosas le ganan por harto a partir de como el 2000, como un paper bien importante, eso es como del 2012, pero ya a partir del 2014 ya todo se volvió neuronal. Pero hay hartas cosas que se pierden, pues se pierde trazabilidad, de saber cómo se están calculando las cosas. Y eso, y de que como usan embeddings, que no lo entienden, pero el embedding es la idea de que yo llevo cada palabra a un vector. Ya no un vector sparse, sino un vector denso. O sea, que en cada dimensión no tengo ceros, ¿cachai? Y la idea es que cosas que son parecidas en el espacio del embedding. Eso hace que a veces pasen cosas que no queramos. Porque el 99% de los casos es bueno, pero a veces puede pasar cosas que un language model neuronal le hace una probabilidad alta al caballo rojo. Pues. Eso. ¿Está bien? Profesor, ¿Sí? consulta, ¿el sistema de evaluación se va a preservar independientemente de lo que pase en el futuro? ¿De evaluación del ramo o de NLP? No, el NLP yo creo que va a cambiar, pero Del ramo. sí, del ramo. No, el ramo se queda así, o sea, si volvemos a clase yo seguiría con las mini tareas para planificarnos con los auxiliares. O sea, no va a volver de un día para otro a hacer proyectos, yo creo que se va a quedar así. ¿Y en qué consistirán las competencias? Las competencias son dos, una es de intensidad de emoción, o sea, tenemos un tweet, una emoción que se dio rabia y hay que saber clasificar el tweet si la emoción tiene mucha rabia, poca rabia o baja o rabia intermedia. Entonces es un problema de clasificación. Y la idea es que les vamos a subir datasets de entrenamiento, les vamos a pasar los datos de testing, pero no van a tener los labels de verdad. Y ustedes hacen sus predicciones y mandan las predicciones a un sistema que se llama Codalab, donde nosotros hosteamos la competencia. Y eso después de una fecha, tienen una fecha máximo para enviar su sistema y después de una fecha se rankean y se ve quién le fue mejor. Esa es la una y la segunda va a ser con cosas con NER, con detectar entidades en un texto.
¿Cómo dijo? ¿NER? ¿N-E-R? Sí, Named Entity Recognition, detección de entidades nombradas. Eso, pero van a salir, hay tiempo para que salgan y todo eso. Probablemente vamos a tratar de que la tarea 1, la competencia 1 salga el lunes o el martes, pero van a tener harto plazo, así que van a tener harto plazo para hacer. Y otra consulta como un poco técnica. Si tengo, bueno, era sobre mi consulta del foro, que parece que no la entendí muy bien. Si tengo una tabla TDF y DF ¿Ya? y tengo hartos documentos, pero esta tabla TF y DF ya está computada, Sí, entonces yo solamente guardo la tabla, sí, no guardo el corpus. no, Entonces, si yo quiero después hacer una query ya, con una palabra, pero que sí esté dentro del vocabulario que tiene esa tabla, sí. al final ¿cómo sería posible realizar un experimento así o necesariamente Sí, claro que sí. tendría O que sea, hacer que tenga el corpus mi sistema? no, porque tú tienes que tener tu corpus, tu matriz TF y DF, y tienes que tener el guardado, tienes que tener como la función que mapea un documento nuevo a esa, como una columna, fila nueva de esa matriz. ¿Cachai? Y esa función lo único que necesitas es conocer el vocabulario y conocer el IDF de cada término. Entonces me llega una query, que en verdad es un documento corto nomás, y yo la mapeo a un vector en el espacio TF-IDF que tengo guardado. Entonces iría a cada uno de esos términos, vería qué frecuencia tiene, y ese sería su TF, y después iría a los IDF que tengo guardados en alguna tabla, y calcularía su IDF. Y con eso haría su TF-IDF de cada columna. Y después de ese vector le tengo que hacer similitud coseno contra todos los vectores que tengo en mi matriz. Y después ranqueo por similitud. Ya, sí, ahí me quedó claro. Gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Le pasamos el micrófono a Gabriel. Ya. Hola a todos. Yo ahora les voy a hacer la auxiliar 0, ¿cierto? Esta auxiliar es súper introductoria a como las herramientas que vamos a usar. Yo lo voy a dividir en 3 partes principalmente, porque lo que quiero ejemplificar son como las distintas opciones que ustedes tienen para, bueno, tener como un entorno de desarrollo para realizar las tareas y las mini tareas ahora. Entonces, y dentro de uno de estos entornos, que es el más simple, que sería Colab, que es una herramienta online de Google, todo se puede hacer a través del buscador, del browser, ¿cierto? Ahí les voy a mostrar un poco sobre las librerías que... boté mi camarita. Sobre las librerías que van a usar en la mini tarea 1, que son NumPy y Pandas. Y es una introducción así súper superficial sobre cómo manejar vectores, las operaciones que pueden hacer y para qué sirven esencialmente las librerías. Entonces, yo primero les voy a hablar de Colab, después les voy a hablar de Anaconda, que es como la forma más simple que tienen ustedes para tener un entorno funcional para análisis de datos en su propia máquina, digamos, no necesitan conectarse a internet. Y finalmente, la versión que es como la más directa, no requiere instalar nada, pero es un poco... quizás media enredada porque se tienen que manejar como entornos virtuales y ese tipo de cosas. Entonces es, si bien más ligero, es un poco más complicado. Entonces les voy a mostrar esas 3 cosas. Voy a partir por Colab, les voy a empezar a compartir pantalla. A ver, voy a limpiar aquí un poco porque tengo caleta de cuestiones abiertas. Acá, espérense un poquito. Ya. Entonces, el desktop 1. ¿Se ve bien mi pantalla? Y ahora pregunta es, ¿ustedes lo prefieren así o claro? Porque no sé cómo se ve mejor para ustedes. ¿O da lo mismo? ¿No podrías A agrandar un mí, poquito la letra?
Sí, por supuesto. A mí se me veían bien los dos, así que... Ahí, ¿qué tal? Ahí mejor la letra. Ya, a mí, entonces, si no hay ningún problema, les voy a mostrar con oscuro, porque yo prefiero oscuro. ¿Y el tamaño de la letra está bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Sí, eso ya es quizás muy grande. Entonces, Colab, como les decía, es un servicio de Google. Está compuesto principalmente como dos partes. La primera es, tiene un editor de notebooks de Jupyter. Eso es un formato que es súper interesante porque lo que permite es mezclar texto en prosa, escrito, digamos, con el objetivo de que otra persona lo lea, digamos, como lenguaje natural, ¿cierto? Y mezclar también celdas de código. Entonces está especialmente diseñado para que uno pueda compartir trabajo realizado, mezclando como explicación o la idea que uno está tratando de desarrollar, junto con celdas de código, como pueden ver acá, que se pueden ejecutar, digamos, esa es la gracia. Entonces, si yo comparto una de estas cosas, alguien puede leer lo que yo estoy escribiendo y a la vez ejecutar el código que yo escribí. Entonces, eso por un lado, un editor de este tipo de formato que se llama un notebook de Jupyter, y por otro lado, también ofrece máquinas virtuales, o sea, es a lo que se conecta el notebook y es en donde se ejecuta el código que uno escribe, ¿cierto? La gracia de eso es que uno no necesita su propia máquina, todo se ejecuta en la nube, y Colab en particular ofrece GPUs, que eso es como súper importante, porque si bien al principio del curso no lo vamos a usar mucho, cuando lleguemos a la parte de redes neuronales, eh, es necesario usar GPUs, y obviamente no todo el mundo tiene acceso a GPU. Las GPUs son de hecho bastante buenas, tienen como 8 GB de RAM, que es caleta. Entonces, en parte por eso es súper útil, y lo otro que les decía es que no requiere, se puede hacer a través de un browser, entonces no necesitan instalar nada, está todo disponible acá, y es gratuito. Así que, eso. Ahora les voy a hablar un poco de el formato este, los Jupyter Notebooks, y qué es lo que pueden hacer con él. Entonces, como les decía, tenemos dos tipos de celdas, una en donde se tiene celdas de texto. Las celdas de texto, si uno viene acá y hace doble clic para editar, acepta un formato que se llama Markdown, que es como el formato que usan, no sé, los readmes de GitHub, no sé si les suena. Si recién vienen entrando a la carrera, es posible que no estén muy familiarizados con eso, pero es un formato súper simple que permite, en verdad, básicamente escribir como headers, párrafos, tiene hipervínculos, es posible hacer tablas y no mucho más, en verdad. Entonces, la gracia es que es súper simple para escribir en él y que tiene, cuando uno lo trata de renderear, se ve bastante decente, digamos, es como un buen equilibrio entre las dos cosas. Entonces, lo primero, aquí tengo una celda en donde escribo una celda de texto, donde estoy escribiendo Markdown. Esto es un ejemplo de las utilidades que ustedes tienen y probablemente no necesiten absolutamente nada más para el ramo, en las partes en que tengan que explicar lo que hicieron, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, cómo hacer títulos para que la letra sea más grande, ¿cierto? Es con un gato enfrente, esto es un título, un párrafo y simplemente escribir texto, y aquí a la derecha ustedes pueden ver cómo se va rendereando, ¿cierto? Para hacer distintos tipos de títulos, es decir, más grandes o subtítulos, se le agregan más gatos, ¿no? Si yo le pongo más gatos, el título, si se fijan, se va achicando. Entonces, eso tenemos por un lado. Luego tiene ciertas utilidades para editar el formato del texto, ¿cierto? Entonces es posible insertar código como código fuente. Esto es una letra X espaciada. Esto se hace con los backticks que se llaman, no tengo ni idea de cómo se llaman en español. También se puede insertar negrita y cursiva con doble asterisco y con los asteriscos simples. Ahora, otra utilidad también es que se puede insertar como secciones de código, ¿cierto? Esto por si quieren usar código en otro lenguaje, o en los README, que sería como el ejemplo canónico de GitHub, se puede escribir código fuente dentro del mismo README. Entonces, si se fijan aquí, con triple backticks se puede insertar código, y se le puede dar la sintaxis también al código para que tenga el color highlight, para que se muestren los colores de las distintas keywords del lenguaje. Ahora, otra cosita que también se puede hacer, se puede insertar líneas, por ejemplo, para separar texto y tablas, como les comentaba. La gracia de estas tablas es que, de nuevo, es un formato súper simple que se puede escribir a mano. Digamos, uno a mano podría escribir una tabla, no es necesario recurrir a ninguna herramienta externa. Y las tablas en verdad no son muy flexibles. Por ejemplo, no se les puede poner un footer, no se puede poner
o mezclar celdas, o no acepta ningún formato más complicado, es simplemente una tabla como si fuera un Excel, pero bueno, la gracia es que es simple, ¿no? Luego también se puede usar, se puede citar texto, esto que aparece acá a la derecha se puede ver cómo está como indentado y tiene estas cositas así al lado. Y otra cosa que acepta, pero esto lo acepta solamente Colab, no es una característica específica de Markdown, el formato que les decía que estamos usando en esta celda de texto, es que se puede insertar látex, y esto es súper útil, en el curso les debería servir harto, porque no sé si se fijaron, que hay varias fórmulas sobre cómo calcular ciertas cosas, la matriz de FDF, por ejemplo. Entonces insertarlas acá es súper simple, porque como que tiene lo bueno de LaTeX, ¿cierto? Que son como las ecuaciones, y borra todo lo malo de LaTeX, que es el formato como extremadamente verboso para escribir todo el resto, ¿cachai? Entonces, eso, se puede insertar LaTeX como dentro de las líneas, y también se puede hacer una ecuación, por ejemplo, que se ven súper bien. Luego, en Markdown también se puede insertar HTML arbitrario, entonces eso le da como mucha más flexibilidad, pero hace que sea un poco más difícil. Por ejemplo, aquí esta frase está en negrita, pero eso lo hice usando un tag de HTML. Eso se puede hacer. Tienen otra opción también, hay veces que HTML es útil, por ejemplo, como para insertar imagen o insertar SVGs o mil tonteras, pero en la mayoría de los casos probablemente ustedes no necesiten nada más que títulos, un par de tablas y quizás insertar látex. Ahora, como esto hay caleta de recursos al respecto, aquí les dejé un par de links a más recursos si es que a ustedes les interesa. Entonces eso es principalmente lo que ustedes podrían hacer en una celda de texto. ¿Alguna pregunta? A ver. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Generalmente, ¿para qué ocupan este formato como para hacer guías? Algo así. ¿Qué formato? ¿Te refieres a Markdown o a los Jupyter Notebooks en general? Ese, la segunda que dijiste. Los Jupyter Notebooks, se escribe, a ver, se los voy a escribir en algún lugar. ¿Tengo acceso al chat de esta cuestión, o no? Sí, aquí. Sí, Aquí, se aquí. metió en otra ventana. Espérate, ¿y a dónde quedó el chat? Bueno, la cuestión es que se escribe así. Jupyter Notebook. Este formato se usa, pucha, mira, varios usos en general. Yo diría que el principal partió en el ámbito de la ciencia de datos, en donde es como súper común que uno describe, ponte tú un dataset, y eso lo quieres describir como con palabras normales, y después quieres, por ejemplo, hacer algún histograma de los datos, como alguna visualización de los datos. Entonces, este formato te permite escribir ponte tú, describir el dataset y después hacer alguna operación mínima y mostrarlo, ¿cachai? Entonces eso efectivamente, como tú dices, como para publicar trabajo hecho y compartirlo con otras personas, es súper, súper útil. Ahora, otra cosa bien interesante que se puede hacer con estos Jupyter Notebooks es que se puede exportar todo el Jupyter Notebook. Bueno, después vamos a ver estas celdas de código. Las celdas de código se pueden ejecutar, como les decía, y producen outputs. Entonces, si uno ejecuta todo el Jupyter Notebook, es posible después exportarlo como HTML. Entonces te puede quedar como una página web al toque que tú puedes llegar a insertar y compartirlo, subirlo a tu blog o lo que sea. Entonces es un formato súper flexible, y como que tener esta flexibilidad de poder escribir como si fuera un blog y a la vez ejecutar celdas de código, aparentemente ha mostrado ser súper útil y le gusta a la comunidad. No sé si eso responde. Ya, sí, respondiendo súper bien. Muchas gracias. ¿Caché? Eso. Y en particular, como han ido apareciendo hartas herramientas que manejan este tipo de formato, el Jupyter Notebook, también se ha vuelto como una forma simple para iniciarse en el análisis de datos. Por ejemplo, justamente Colab, que que ocupa este formato, digamos, lo puede usar cualquier persona, apretáis un botón y tenéis un entorno de Python aquí completamente funcional. Y puedes llegar y ejecutar Python sin hacer absolutamente nada más, ¿cachai? Entonces, eso lo hace súper útil y deseable por múltiples razones, en verdad. Entonces, eso. Tampoco, no sé si le había mostrado, aquí hay un botoncito para agregar celda de texto o de código. Es como súper intuitivo, en verdad. Entonces,
Ahora ya les hablé, ¿cierto?, de las celdas de texto. Perdón, ¿alguna otra pregunta? ¿Se puede usar otro lenguaje en Jupyter? Como si tú puedes aquí escribir en otro formato para que esto se rendere, decís tú. Es que ahí está en Java. Eso no se puede ejecutar, ¿cierto? No, claro, no. Esto no. Aquí yo puse dentro de una celda de texto, yo puse, bueno, esto es una sintaxis para insertar texto en formato de código fuente. ¿Cachai? Ah, ya, sí, sí. Esto es una celda de texto, no tiene nada que ver con Java, ¿cachai? No puedo ejecutar Java, solamente que yo pude escribir código en Java y ponerle la sintaxis usando como los backticks y poniéndole ahí el nombre del lenguaje. ¿Me cachai? Ujú. Entonces solamente se puede ejecutar Python aquí. Acá, porque también existen notebooks para R, tengo entendido. Y no sé si Ah, existen ya. otros lenguajes. R es otro lenguaje que también se usa para análisis estadístico, análisis de datos, etc. Gracias. ¿Sí? Ya. Entonces, eso sería el texto y cómo formatear texto y cómo explicar su idea en estos notebooks. Ahora les voy a mostrar mezclar la parte de las celdas de código con una pequeña introducción a NumPy y Pandas. Entonces voy a partir con... primero hablándoles de las celdas de código. Aquí, si ustedes ven, yo aquí puedo ir y chantar una celda de código encima. Y aquí es posible ejecutar Python como si ustedes estuvieran en el intérprete de toda la vida, ¿cierto? Entonces, yo qué sé, lo que uno hace en la vida, eh, eh, import, pongámosle, yo qué sé, CSV, ¿cierto? Entonces acá yo podría hacer eh, f igual open archivito y csv.reader, etc. Esto es una celda común y corriente en donde yo puedo escribir Python y después ejecutarlo apretando este botoncito. Esto no va a correr porque obviamente, pero con control enter también se pueden ejecutar. Otra cosa bacán que tienen las celdas de código es que en Colab se pueden ejecutar comandos de la shell desde estas celdas de código poniendo un símbolo de exclamación antes. Entonces, por ejemplo, si yo en mi shell normal yo puedo... mi shell. Si yo puedo en mi shell normal poner ls, ¿cierto? Para mostrar mi directorio. De la misma forma, yo puedo venir acá y aquí si le pongo, normalmente aquí la celda sería de Python, ¿cierto? Pero si yo le pongo un símbolo de exclamación antes y escribo ls y ejecuto la celda, me muestra los directorios que tengo en el directorio actual. Entonces, si yo ejecuto este otro comando, perdón, que se llama print working directory, me va a mostrar en dónde estoy trabajando, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, sí, pues esto es para mostrar información del sistema, el kernel, y aquí me dice cuáles son como las características, por ejemplo, de la máquina virtual que está detrás. Entonces esto es súper útil porque hay veces que uno quiere, por ejemplo, descargar cosas de internet y entonces existen utilidades de línea de comando que te permiten descargar archivos de internet que son quizás mucho más directas que los equivalentes de Python, porque en Python quizás habría que importar una librería em, y escribir más código para eso, pero hay muchas utilidades de la shell que son bien directas y son súper específicas y que uno tiene acceso a esto. Otra cosa, por ejemplo, es que yo puedo hacer, por ejemplo, también se puede ver cuánto cosas como para administrar el sistema que uno haría en una shell de Unix. Yo, por ejemplo, aquí puedo ver cuánta RAM tengo, cuánto estoy ocupando, cuánto tengo disponible, etcétera. Esa información también está acá arriba, pero hay veces que es útil, no sé, pues verlo desde una consola o, por ejemplo, em, cuando cuando uno está ocupando GPUs, hay veces que también es interesante ver qué tipo de GPU uno tiene, cuánta RAM tiene, etcétera, y todo eso se puede hacer desde las celdas de código. Voy a borrar esta por ahora y ahora les voy a mostrar NumPy y Pandas. NumPy es una librería
de cómputo matemático que está súper optimizada usando rutinas de C por detrás, es decir, tiene como una interfaz de Python, pero en verdad el código que se ejecuta por detrás está escrito en C, lo que hace que sea mucho más rápido que manejar listas de Python, por ejemplo. Entonces, NumPy ofrece como su objeto fundamental es un array, un arreglo n-dimensional, es decir, puede ser de 1, 2, 3 dimensiones, para simular vectores, matrices o tensores de orden mayor. Ese es el nombre de las matrices como más grandes. Y ofrece también la posibilidad de hacer operaciones sobre estos tensores, como uno los haría un poco más como si estuviéramos en cálculo o en ramos más matemáticos. Entonces, por ejemplo, si yo, aquí voy a hacer un mini ejemplo, si yo tengo, ¿qué es esto? Perdón. Oigan, ¿alguien me ha escrito en el chat o no? Y que saben que se me perdió. Digo, igual si hacen preguntas por ahí me gustaría poder responderles, pero a ver. Aquí está, chat. A ver, a ver, a ver. No, pues no han hecho preguntas. Ya, perfecto. Ahora sí, ahora tengo el chat aquí puesto, así que me pueden hacer preguntas por el chat también. No sé, por un ejemplo, si yo tuviera una lista de 10 numeritos, y yo quiero, por ejemplo, elevar estos números al cuadrado, en general tendría que hacer como una iteración. Entonces, para hacer un ejemplo bien simple, for a ¿cierto? Entonces, si se fijan ahí, yo tuve que iterar sobre todos los elementos, aplicarle el cuadrado a cada uno y generar otro arreglo que tuviera los elementos al cuadrado. NumPy permite trabajar sobre los arreglos completos y realizar operaciones sobre todos los elementos del arreglo punto a punto. Entonces, eso hace que el código sea mucho más como conciso, sea más legible, porque en matemáticas cuando uno hacía, por ejemplo, el cuadrado de una matriz, pongámosle que era, sí, o sea, hacíamos punto a punto de una matriz, hacíamos el elemento al cuadrado, definíamos una pura operación para eso, y al escribirlo era como súper claro y uno podía ver, ya, estoy haciendo para cada elemento, lo elevo al cuadrado. Entonces NumPy ofrece ese tipo, como esas ventajas. Ahora, sobre cómo crear estos arreglos de NumPy, hay muchas opciones, pero las más clásicas son, en primer lugar, crearlas a partir de una lista de Python. Si se fijan aquí, yo tengo una lista de Python de 0 a 9, inclusive, y esto crea un arreglo de NumPy, que bueno, cuando lo printeo es exactamente igual, pero después vamos a ver que tengo acceso a otras funciones sobre estos arreglos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos. Ahora, otra forma también es usando los mismos métodos de NumPy, que hay distintos métodos que permiten crear arreglos de múltiples maneras. Este, por ejemplo, arrange, o arrange, supongo, en inglés, uno le pasa un inicio, un fin y un paso, es decir, la cantidad de números que se salta entre elementos, y bueno, crea uno de 3 a 19. También puedo hacer, por ejemplo, un arreglo que vaya del 1 al 2 y que tenga 10 números entre medio. Entonces lo crea automáticamente, maneja el espacio entre los números automáticamente. Y también se pueden generar arreglos de 0, por ejemplo, de 10 números, tamaño 10, que es lo que ven acá abajo. Entonces, ahora para hacer arreglos de más dimensiones, hay de nuevo también múltiples formas. Acá, por ejemplo, en el np.0, yo le puedo pasar varias dimensiones, 3, 4 y 5, y entonces, no he ejecutado la celda, perdón. Eso, hay que ejecutar las celdas para poder ejecutar código que depende de ellas más abajo. Por ejemplo, aquí es donde yo importo NumPy, y si yo quiero ejecutar esta celda, tengo que haber importado NumPy antes.
Detalle importante. Entonces, aquí ustedes pueden ver que genera una matriz, esto es un tensor en verdad, que corresponde a 3 matrices de 4×5. ¿Sí? Esto es de orden mayor. Ahora, para crear, por ejemplo, aquí tengo un... Gabriel, tengo una ¿sí? duda ¿Sí? con Colab. ¿Cómo instaláis librería en Colab, por decirlo así? Como, Voy a usar pip. Eso lo voy a conversar después de eso. Pero, a ver, por por ejemplo, ejemplo, no sé si Colab tiene el tiro en un país o no, cosas así. sí, la gracia de Colab es que justamente la mayoría de las librerías que uno necesita para hacer análisis de datos ya existen, ya vienen instaladas. Entonces, por eso se dice que no requiere configuración. Entonces, pongámosle aquí freeze, NumPy. Tiene NumPy 1.18, ¿cachai? Yo estoy ejecutando un comando de shell, entonces con eso puedo cachar. Entonces, si yo hago pip freeze, por ejemplo, aquí nos va a mostrar todas las cuestiones que tiene instaladas que son caletas, ¿cachai? Entonces, si queréis saber si una librería está instalada, bueno, podéis tirar pip freeze y buscar la librería. Si no hay algo instalado y tú lo quieres instalar, puedes usar pip, como pip install y lo que sea. Ya, perfecto, gracias. ¿Cachai? Pero en general no vas a tener que usar eso, no vas a tener que hacerlo. ¿Eh? Tiene hasta Django, así que... ¿En serio? Ah, ¿verdad? Pues hagas brígido. Sí, Y sí, yo ya, estoy corriendo Django desde Colab, tengo una máquina virtual de Google, ¿te cachai? Bueno, ya, la eso cosa mismo. es que normalmente Gracias. viene todo instalado, esa es un poco la gracia, en verdad. Que no tenéis que hacer nada. La mayoría, a menos que usemos, no sé, una librería muy rara, les vamos a decir explícitamente como esta cuestión no está en Colab, pero todas las cuestiones, y después vamos a usar también NLTK, que son librerías específicas de análisis para procesamiento de lenguaje, o cosas como Spacy, o PyTorch después, o TensorFlow si es que, y todas esas ya están instaladas. Así que probablemente no necesiten instalar nada, no necesiten preocuparse de absolutamente nada más que venir y escribir Python. Entonces, está acá, ¿cierto? Arreglos de más dimensiones. Para crear una matriz, por ejemplo, ustedes podrían crear un arreglo de un vector de tamaño 20, de 0 hasta 19, y después cambiarle la forma. Es decir, como 4×5 es 20, es decir, los elementos de la cantidad de elementos, perdón, de una matriz de 4×5 es justamente 20, ustedes pueden cambiar la forma de este vector de 20 para que quede como una matriz de 4×5. Entonces esto muchas veces es útil como para probar operaciones o para crear una matriz que tenga elementos un poco más interesantes que simplemente puro cero, porque o sea, aquí crear una matriz de puro cero es re fácil, pero hay veces que uno se pierde o no cachai, por ejemplo, si yo transpongo una matriz de puros ceros, es posible que quede igual, ¿cachai? Entonces, si tengo unos numeritos así consecutivos, es harto más fácil. Y si se fijan, eh, esto siempre y cuando las nuevas dimensiones, es decir, la cantidad de elementos de la nueva dimensión que yo estoy a la que yo estoy tratando de transformar, sea la misma que la cantidad de elementos del vector, siempre lo van a poder hacer. Entonces, ahora, operaciones sobre arreglos. Lo que yo les decía es que yo puedo hacer, se pueden hacer operaciones de una sobre todos los elementos del arreglo. Entonces, eso es lo que ustedes están viendo acá. Yo tengo un A, que es un vector de 0 hasta 9, y perfectamente puedo elevar el vector al cuadrado. Esto en Python no está definido, como si yo tengo una lista de números en Python y la elevo al cuadrado, Python me va a decir, pero ¿qué diablo estás tratando de hacer? O sea, ¿cómo hago esto? Pero como NumPy está orientada a cómputo matemático, y en matemáticas sí está bien definido elevar al cuadrado un vector, digamos, de una forma u otra, hace la operación punto a punto. Entonces, eleva al cuadrado todos los elementos. Luego también podemos hacerle, aquí les estoy mostrando como múltiples operaciones que hay muchas más, hasta, yo que sé, seno, coseno, en verdad cualquier cuestión que a ustedes se les ocurra operación matemática es muy probable que esté en NumPy. Entonces le pueden sacar la raíz cuadrada. NumPy también viene con algunas constantes como pi, viene con phi, con ese tipo de constantes matemáticas clásicas, también están todas ahí. Y lo otro, que se pueden sumar vectores
O sea, se puede hacer operaciones no solamente sobre un vector, sino también entre vectores. Y NumPy lo que va a hacer es tratar de hacer punto a punto las operaciones. Entonces, si yo tengo un vector A y un vector B y los sumo, hace la suma punto a punto. Si se fijan acá abajo, si los multiplico, también de nuevo punto a punto. Ya, esto no sé por qué los debería haber separado. Entonces lo voy a dejar así. Ahí sí. Estas son las operaciones. Y también puede hacer, este operador en Python se llama el operador, este es de multiplicación de matrices, que en Python, en la librería estándar, no hay ninguna clase que pueda hacer multiplicación de matrices, pero en Python lo agregaron a propósito para librerías de cálculo matemático, en donde sí se manejen matrices, y poder dejarlo como de uso exclusivo para implementar la semántica de multiplicación de matrices. Entonces aquí como A y B son del mismo tamaño, para multiplicar matrices A es de tamaño 10. Entonces para multiplicar de matrices, yo tengo algo que es de 1 por 10 y para poder multiplicarlo tiene que ser de 10 por algo. Entonces tengo que transponer B, ¿cierto? Hago la multiplicación de matrices y me entrega algo de 1 por 1 que es un puro valor. Ahora, también se pueden hacer operaciones como de agregación que se llaman, que es en donde yo tengo alguna estructura y quiero hacer operaciones que reducen sus dimensiones y que la aplica sobre algún eje, por ejemplo. Entonces, si yo tengo esta matriz, que es de 3 por 4, yo puedo sumar en el eje de las 3 por 4, a ver, claro, entrega algo de 3. Entonces, si yo quiero realizar alguna operación sobre las filas de esta matriz, puedo hacer una suma, por ejemplo, en el eje de las columnas, es decir, se va a sumar sobre las distintas columnas y me va a entregar para cada fila el número de la suma de esa fila. Ahora, para acceder a números o a elementos, perdón, de una matriz o de un arreglo n-dimensional, se usa la siguiente sintaxis, que es que si ustedes toman un arreglo y le hacen, dame el elemento en 0, los arreglos, las matrices, por ejemplo, tienen filas, es decir, los distintos elementos que hay en el primer índice son filas. Es un arreglo de, yo qué sé, 3 filas en este caso. Pero también se puede poner explícitamente qué columnas de la fila quiero. Entonces, si ustedes se fijan acá arriba, yo tengo 3 filas, 4 columnas. Yo le puedo decir, de la fila 1, dame todos los elementos. Estos 2 puntos es la sintaxis que le dice a NumPy, son todos los elementos de esa dimensión. Ahora también puedo acceder a un número específico, como por ejemplo aquí en el elemento 2,3, que sería 2,3, el 11, y finalmente se puede hacer, esto es la sintaxis de slicing de Python, de las listas, en donde yo le estoy diciendo, dame del elemento 0 hasta el último, es decir, aquí no pongo nada, pero con un paso de 2, es decir, de acá a 2, me va a dar el 0, después se va a saltar 1, después me va a dar el 2, después se va a saltar el otro. Entonces por eso estamos en la fila 2 y las columnas las está dando la 0 y la 2. Entonces es esta fila y tenemos esta columna y esta columna. Y por eso ahí tienen 8 y 10. ¿Alguna pregunta de eso? ¿No? Me imagino, la mayoría de ustedes ya había trabajado con NumPy, ¿o no? Y... ¿Qué? Si la mayoría de ustedes ya había trabajado con NumPy. Sí, en Intro a la Progra. ¿En Intro a la Progra? ¿Qué? ¿La ¿Qué? cagó? What the... ¿Con quién diste Intro a la Progra? O sea, yo... O sea, lo tuvimos con... O sea, no sé, usamos Python. Pero NumPy en particular.
Sí, me acuerdo haber visto NumPy ahí, porque después en el algoritmo vimos Java y después nunca más vimos NumPy. Brigio. Estaba bacán, po. Cuando yo dentro de la prueba no enseñaban esto. Sí, ya, pero, los arreglos de NumPy son inmutables, mutables, No son mutables, sí. ya, O sea, que era acá. A se ve así. Y si yo hago A en 0,0 igual. Y después muestro A, perdón. ¿Cachai? ya, perfecto. Los Me podéis mutar. faltaba saber eso. Y hay todo un deseo con eso, porque si yo te muestro ahí A, ese es el estado de A, y hago B igual a, y después te muestro B, B y A apuntan al mismo objeto, entonces si yo hago A en 0,1 igual a, ahora, yo qué sé, eso, y después te muestro B, no sé si cacha como ese detalle. Ya, debe ser como por los punteros, ¿no? Porque está hecho en C, por debajo. Exacto, o sea, apuntan a la misma dirección de memoria, ¿cachai? Entonces, si Sí, tú la modificáis, después son lo mismo. Si tú querías hacer uno a partir de otro, tenéis que hacer como un tengo B igual np como from, copy de ser. sí, o deep copy, no me acuerdo exactamente cómo era, pero em, hay que tener cuidado con eso. Ya, Y perfecto. también es importante, si los pasáis a funciones, como el paso también es por puntero, y modificáis dentro de una función, se te va a ver afuera después. Entonces, eso también hay que tener cuidado. Ya, perfecto. Gracias. No hay problema. Y aquí, Gabriel, los NPArrays son como los arrays de PSS. Estamos hablando PSS, programación de software de sistema, me imagino. Eh, em, como los de C. Yo creo, Gabriel, que es importante ahora explicarle esta idea de estos matrices multidimensionales, lo que es un tensor, para que entiendan. Creo que eso es la confusión que se está teniendo. Eh, Que un eh, arreglo es una, o sea, como una matriz es un vector de 2 dimensiones, uno puede tener cosas de aún más dimensiones, ¿no? Que sería como sí, una lista de matrices, y o todo sea, eso lo puedes meter dentro de un arreglo en NumPy, ¿no? efectivamente. O sea, la gracia, bueno, el nombre que les da en NumPy son arreglos n-dimensionales. Por eso si uno hace acá, si uno hace A, me tira, perdón, type A, tenemos NumPy n de array, que es como la abreviación de n-dimensional array. Eso es para como dejar más o menos explícito que la cantidad de dimensiones es arbitraria, no necesariamente tienen que ser vectores, que sería como de una dimensión, o matrices, que sería de 2 dimensiones, sino que pueden ser de dimensiones mayores. Y cuando son de mayores dimensiones, de 3 o más, reciben un nombre en matemática que se llama tensor, que es como la generalización de una matriz, ¿cierto? Y por aquí me comentaron, efectivamente, cuando uno habla de un tensor de 3, o sea, de 3 o más dimensiones, el concepto de fila y columna se pierde porque la representación geométrica, como que empieza sobre todo de 4 o más dimensiones, ya no tiene representación geométrica, no lo podemos dibujar, entonces es como una cuestión media arbitraria. La idea de fila y columna es que si uno lo está viendo como una pizarra, ahí está claro qué cosa es una fila y qué cosa es una columna. Pero en dimensiones mayores esa noción se pierde. Entonces NumPy eh, acepta, o sea, es posible representar estructuras de datos con más dimensiones en NumPy, pero a mi juicio, o al menos hasta que empecemos con la parte de Deep Learning, que supongo yo que quedan como 6 semanas quizás por ahí, la verdad es que no vamos a tocar matrices de más dimensiones, sobre todo con los datos que se trabajan en la primera parte, que son principalmente, como datos tabulares, así que realmente no, por ahora, no sé si hacer la diferenciación sea tan. Pero bueno, ese es como el comentario general, ¿no? En NumPy se pueden trabajar con datos de más dimensionalidad y bueno, la sintaxis es la misma. Aquí si ustedes se fijan, yo estoy aquí accediendo a la dimensión 0, aquí estoy accediendo a la dimensión 1, y si nuestro arreglo
fuera de mayor dimensionalidad, aquí puedo seguir accediendo a elementos de esas dimensiones. Entonces, a ver, otra pregunta. Tenemos los NumPy arrays son como los arrays de PSS. De cierta forma sí, de cierta forma no. En PSS, bueno, y en C, los arreglos son homogéneos, es decir, solamente se puede tener un tipo de dato. Onda, un arreglo de enteros o un arreglo de puntos flotantes. Y en NumPy también es de la misma forma, pero los arreglos en C son mucho como más crudos. En verdad los arreglos en C un pedazo de memoria nomás y no mucho más. En cambio, en los arreglos de NumPy tienen harta más información asociada, como la dimensión o el tipo de datos que se está usando o ese tipo de cosas. O sea, son un poco más complejos. Entonces, en Deep Learning llamamos tensores. Efectivamente, cuando usamos PyTorch, el nombre que reciben estos arreglos de dimensiones mayores son tensores. Bueno, en general, todos los arreglos se le llaman tensores y las matrices son casos particulares de tensores, o sea, tensores de 2 dimensiones. Ahora, otra pregunta, creo que en NumPy no se broadcastea como los tensores que se ven en Deep Learning. Y la pregunta evidente que sigue es, ¿qué es broadcastear? Y una persona corrige, sí, de hecho PyTorch sigue la semántica de broadcast de NumPy. Eso es lo que yo también tengo entendido. Pero ahora, ¿qué diablos es broadcast? Es lo que pasa, en verdad, surge de una pregunta súper simple. Es decir, si yo tengo aquí un ejemplo, vamos a ver, hagamos np. Sí, Aranje es el bueno. A ver, ¿cómo está A? No quiero ese A. Aranje de 10. Y print A. A todo esto que estoy haciendo es la pregunta de ¿qué diablo es broadcastear? A, actualmente es un arreglo de una dimensión, tiene 10 elementos en la primera dimensión, es un vector, llamémoslo vector. Entonces, ¿qué pasa si yo este vector lo multiplico por un puro número? Por ejemplo, algo que no tiene la misma dimensión que esto. Entonces, por ejemplo, si yo hago A por 3, ¿qué debería dar esto? O sea, tendría que multiplicar cada elemento por 3, tendría que realizar alguna operación que cambiara la dimensión del arreglo. En Python, en las listas de Python, por ejemplo, lo que se hace es simplemente concatenarlas, es decir, si yo tengo una lista 1, 2, 3, y lo multiplico por 3, voy a tener 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso es una de las decisiones que se puede tomar sobre cómo interpretar esta operación, es decir, cuál es el significado de esta operación. Y en NumPy, la decisión que se toma es que si alguna de las dimensiones calza, se replica el vector, digamos, que se está multiplicando para que calce con las dimensiones del otro. Entonces, por ejemplo, yo tengo A que es de 10, A es de tamaño 10, y voy a crear un B que va a ser un np.aranje, lo vamos a hacer de 10 por 6, shape 10,6. Entonces, si ustedes se fijan, B queda de tamaño 10,6 y A es de tamaño 10. Entonces, si yo hago A por V, perdón, tiene que ser al revés entonces. Ahí sí. Entonces, yo tenía una matriz que era de 6 por 10, y yo tenía un elemento, perdón, yo tenía un vector que era de largo 10. Ahora, es más, lo voy a sumar para que sea más, para que el ejemplo sea más simple. Entonces, veamos B. Y yo aquí hago otra celda de código y hago B más A. Aquí voy a hacer tururí. Entonces aquí tenemos A, aquí tenemos B. Y ahora la pregunta es ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que debería hacer NumPy cuando yo los trate de sumar estas cosas que tienen distintas dimensiones? Y la respuesta de NumPy, la decisión arbitraria que se tomó en algún momento, es que, bueno, si las dimensiones calzan, lo que podemos hacer es simplemente replicar
y hacer esta operación fila a fila. Entonces, si se fijan acá, la primera fila, que va de 0 hasta 9, la segunda fila va de 10 hasta 19, lo que está haciendo NumPy es que a cada fila le está sumando este vector, ¿cierto? Entonces, yo tengo de 0 a 9, aquí le suma 0, después 2, 4, 6, etc. Entonces, eso es lo que se refiere a la semántica de broadcast. ¿Cuál es el significado que tienen estas operaciones cuando las dimensiones no calzan, o cuando calzan parcialmente, ¿cierto? Cuando los distintos arreglos comparten algunas dimensiones, pero otras le faltan. Entonces, en este caso, lo que hace NumPy es que replica el vector y hace la suma por fila. Ahora, la explicación de la semántica de broadcast, las reglas, digamos, son un poco más complejas, porque aquí yo se lo estoy mostrando con vector y para una matriz solamente, que son casos súper particulares, porque yo, como les decía, podría tener arreglos n-dimensionales de 3 o 4 o 5 más dimensiones. Entonces, la explicación general está por ahí, en la documentación de NumPy, pero creo que por ahora enredarse mucho más en esto no es tan útil. No sé si quedó claro. Aquí Pablo Felipe Torres me preguntó, ¿qué es broadcastear? En resumen, es la forma en la que se interpretan operaciones cuando los arreglos no calzan en las dimensiones, o calzan parcialmente. Ya, pues, entonces eso es una turbo introducción a NumPy. Como les decía, hay muchas más operaciones, hay muchas más cosas que se pueden hacer, sumar en algunos ejes, hacer sumas acumulativas, derivadas, ¿cómo se llaman? Derivadas discretas, montones de cosas, pero eso, a mi juicio, tener una idea general es como lo principal, y después cada vez que vayan necesitando alguna operación específica, la pueden ir buscando o preguntando a nosotros. En parte también para eso estamos, digamos, si ustedes quieren lograr algo con una de estas librerías y no les sale fácilmente, o buscan un poco en la documentación y no pillan algo que les sirva, nos pueden preguntar o poner en el foro, no hay problema. Ya, entonces ahora les voy a hablar de pandas. ¿Alguna otra pregunta en un país? ¿No? Perfecto. Entonces ahora vamos a Pandas. Pandas es una librería para análisis y manipulación de datos. ¿Ya? NumPy, como les decía, era para el cálculo matemático. Pandas lo que ofrece es una API relativamente simple y súper flexible, bien poderosa, para manipular datos en general tabulares, ¿cierto? Como, imagínense un Excel o un CSV, sí, ese tipo de datos. Entonces permite manejarlo fácilmente y tiene muchas utilidades para sacar estadística de esos datasets y ese tipo de cosas. Entonces, el objeto principal de Pandas es lo que se llama un data frame, que es un objeto que almacena estos datos en forma tabular. Ahora, aquí este es el ejemplo de la mini tarea 1. Esta es la fuente de datos que está en internet, está en base a una URL, y ustedes fácilmente la pueden abrir poniendo en pandas, read JSON, porque ese es el formato en el que están los datos, y automáticamente pandas lee la URL y carga los datos. Ahora, si se fijan, que lo que creó es un data frame, y del data frame, bueno, tenemos distintas operaciones que le podemos hacer. En primer lugar, podemos ver la forma. Vemos que esto tiene 200 filas y tiene 11 columnas distintas. Y aquí tenemos una pequeña descripción del dataset. Con head podemos ver los primeros datos, como son los primeros 5 datos, para explorar un poco el dataset que acabamos de cargar. Entonces, si fijan, aquí tiene varias columnas. Las columnas están por nombre, que lo leyó automáticamente el JSON. Y son, bueno, y las primeras 5 filas, ¿cierto? Entonces ahora operaciones básicas sobre los data frame. Podemos seleccionar columnas, por ejemplo, si queremos ver o después realizar operaciones sobre la columna únicamente. Para hacer eso, usamos esta sintaxis de Python, que es indexar como por un string. Entonces, dataset en la columna author, que tenemos esta acá, esta es la columna author, va a ser simplemente esa columna. Ahora, las columnas en pandas
dejan de ser data frames, porque es una pura columna, y pasan a ser lo que se llama una serie. Ese es como el nombre que le dieron. Entonces, para hacer el símil con NumPy que estábamos hablando antes, el data frame sería como una matriz de datos, ¿cierto? Filas y columnas, y si queremos una pura columna, es decir, tiene una pura dimensión, que sería un vector, digamos, en nuestra notación matemática, se le llama series. Y también pueden hacer como las mismas operaciones, pueden ver cuáles son los primeros 5 elementos, y también pueden ver, si le ponemos shape, ahí se observa que tiene una pura dimensión, ¿cierto? De 200 filas. Ahora, también se pueden seleccionar múltiples columnas a esta sintaxis para indexar el data frame. Se le puede pasar una lista de los nombres de las columnas. Aquí yo le estoy pasando un puro string. Se le puede pasar esta lista, en donde me va a seleccionar las 2 columnas que tengan este nombre. Ahora también se pueden hacer otras cosas interesantes, como si ustedes se fijan acá, tenemos dentro de subcategoría, perdón, hay varios valores distintos, ¿cierto? Nacional, región metropolitana, etc. Entonces supongamos que yo quiero las filas que cumplan una sola condición en esta categoría, perdón, en esta columna. Entonces yo quiero las filas que en la categoría subcategory, perdón, en la columna subcategory, ahí sí, digan, yo qué sé, sean región metropolitana, ¿cierto? Entonces eso se puede hacer así. En primer lugar, podemos crear una máscara, es decir, indexamos el dataset en la columna subcategory, tal que el dato en esa columna sea igual a nacional, ¿cierto? Esto entrega una máscara. ¿Qué significa eso? Que una serie que tiene puro true o false, es decir, si la condición se cumple o si no. Y luego yo le puedo pasar una máscara al dataset para que me entregue solamente las filas en donde la máscara era true. No sé si se entiende. ¿Se entiende eso, no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Ya, pues entonces después de aplicarle la máscara, yo puedo ver como en la columna subcategory solamente tengo nacional. Eso es una forma de filtrar. También se podría hacer. Acá no tenemos datos numéricos, ¿eh? En este dataset que les pasó el Pablo. Entonces no se pueden hacer tantas cosas como, o sea, yo aquí podría, por ejemplo, poner mayor o igual, ¿cachai? Si yo aquí tengo alguna categoría que sea numérica y pongo mayor a 5, si la columna fuera numérica, em, y me va a seleccionar todas las filas que cumplan con esa condición. También se puede, em, por ejemplo, yo puedo hacer in y pasarle un 3,4, o sea, un 4,5,6. Esto lo que haría es que me entrega todas las filas que estén dentro de ese conjunto, ese tipo de cosas. Entonces hay de nuevo muchas opciones para filtrar un dataset, que como les decía antes, a medida que ustedes las vayan necesitando, las pueden o buscar o preguntarnos a nosotros, pero son muchas. Probablemente cualquier cosa que a ustedes se les ocurra cualquier cosa que quieren hacer sobre un data frame sea posible, esté implementado con alguna función súper simple de Panda. Entonces, sí, tengo entendido que si yo la pregunta, ¿hay algún comando que me resuma el data frame que dé los nombres de las columnas y sus tipos? Me parece que era dataset.info. Porque no, de nuevo me pasó lo mismo, no ejecuté la celda. Efectivamente, tenemos 200 entries, tiene 11 columnas, estos son los nombres. Object, es object porque es un string. Eso estuve leyendo en la documentación y aparentemente si es un string, el campo dice object nomás. A pesar de que estos sean como fechas, están como formato de string. Entonces por eso sale object. Aquí sale como un conteo que tenemos 200 elementos que no son nulos. Y mira, también dice el espacio aproximado que ocupa el data frame. Eso. Ahora, si estos fueran como enteros o numéricos o de fechas, por ejemplo, aquí diría otra cosa. Esto es bien fome porque justo todos son strings, entonces todos salen objects. Entonces no se puede apreciar la diferencia entre como los distintos tipos de datos. Pero eso. Entonces, dataset info. Lo voy a dejar ahí porque le sirve.
Paula comenta, qué carita sorprendida. Ya, ahora vamos con, ¿qué le está diciendo? La máscara, cómo filtrar por filas. Ah, sí, ahora, cómo acceder a distintos elementos u otras formas, digamos, de acceder a los elementos de un dataset. Existen los métodos log e ilog, donde log, esto, de nuevo, para acceder a filas o columnas del dataset. Yo le puedo aquí poner log, recibe labels, es decir, nombres concretos de las columnas del dataset. Entonces, por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo, en las filas, dame los que cumplen con esta condición. Si se fijan, aquí hay una coma, también escondida, donde en la columna subcategoría sean igual a la región de los lagos, y entrégame solamente la columna autor. Es decir, estos son todos los autores, donde el dataset en la columna subcategoría es región de los lagos. ¿Sí? Porque esto me filtra las filas y esto me entrega una pura columna del dataset. Ahora, aquí también podría usar esta sintaxis que le había mostrado antes, que es que para las columnas yo le podría pasar varias... Yo le podría pasar varios nombres de columna, entonces pongámosle, yo que sé, link. Entonces, de la subcategoría, o sea, perdón, para todas las filas que en subcategoría son región de los lagos, me está mostrando autor y link, ¿cierto? Ya, eso es como acceder a filas y columnas de un dataset. Y además también es posible acceder usando índices nomás, onda, dame la primera columna, la segunda columna, o rangos de filas, por ejemplo. Entonces, para eso se usa ilog. En vez de log, que es con labels, tengo que especificar los nombres de las columnas. Con ilog, mi regla mnemotécnica es como i de índice, supongo. Puedo acceder a filas y columnas del data frame usando numeritos. Entonces se fijan aquí, yo le estoy diciendo, dame las filas de la 20 a la 30, de a cada dos, es decir, dame la 20, la 22, la 24, etc. Y dame las columnas 1, 3 y 4. ¿Sí? Que justamente esas columnas son Publication Hour, Author Link y Title. Entonces, eso es Pandas. Como les decía, aquí, a ver, creo que no se los alcancé, no lo puse acá, pero es posible, sí, aquí. Es posible leer de múltiples fuentes de datos, es posible leer, yo qué sé, de CSV, de Excel, o bueno, JSON, y también como dato de texto nomás así como si fuera un CSV, o yo qué sé, ponerle como un CSV pero separado por tabulación. Todo ese tipo de datos se puede leer con Panda usando los distintos métodos que empiezan por read-asterisco, es decir, existe read CSV, read Excel, etc. Luego también se pueden guardar estos datos en alguno de esos mismos formatos usando hay como otra familia de métodos que se llama, no sé si es write- o save-, ya no me acuerdo, pero yo me di cuenta que en general como que esa no lo usaba mucho porque yo en general quería leer datos y procesarlo y después mostrar cosas para la tarea, pero en verdad nunca quería guardar como un Excel de los datos que había tenido. En todo caso está ahí, se puede hacer, es súper simple, pero eso, por eso lo omití. Y ahora el Felipe me pidió que les mostrara alguna herramienta específica ¿cómo se llama? Para procesamiento de lenguaje natural. Así que les voy a mostrar NLP. Garel, ¿Sí? tengo una duda con el iLog. ¿También le voy a pasar como como máscaras, por decirlo así, como las condiciones en el primer parámetro? Buena pregunta. Onda, sí, puedo pasar como que categoría fuera igual a, no sé, tengo miedo, no tengo idea. Pero por decirle, ¿Acá? sí, A como ver. puedo pasar algo como filtrar, Mira, yo creo que sí, como pero también como el log. probemos. A ver, Gonzalo Cifuentes. Que autor sea Gonzalo Cifuentes. Dataset en author igual a Gonzalo Cifuentes. ¿Qué tal?
Y lo que he hecho en base es Boolean Dexit on an integer type is not available. Aparentemente no. Ya, perfecto. Gracias. On an integer type. Sí, parece que no. Parece que específicamente tenéis que poner el índice. Pero sí, recuerdo haber visto en la documentación que había una forma fácil de como el workaround, que es que después de esto, porque esto te entrega una máscara, ¿cierto? Esto te entrega una máscara, había una forma como para que te entregara los índices en donde era true. No me acuerdo cómo era el método, pero tendría que hacer esa transformación. ¿Me cachai, no? Sí, sí, cacho. Ya, Eso, o tal vez aplicar la máscara antes, o no sé. eso. Pero ¿sabéis que lo voy a buscar? Lo voy a buscar por ahí después, pero era re Pero, fácil para obtener los índices en donde la máscara fuera true. ¿Me cachai, no? sí, sí, te cacho. Perfecto. Gracias. No hay problema. Ya. Entonces, volviendo ahí. Ahora, ya, estas son dos herramientas, los que le mostré en un PyPanda, son herramientas súper generales para análisis de datos y cálculos matemáticos en verdad, pero también existen herramientas más específicas para procesamiento de lenguaje natural, em, que las vamos a usar un poco más adelante en el curso, porque en la mini tarea la idea es que ustedes lo hicieran todo a mano, como para entender más en profundidad lo que se está haciendo, pero cuando uno quiere calcular matrices, TF y DF usa otras funciones, o sea, otras librerías que lo hacen todo automáticamente. Entonces, una de estas librerías, la que alcancé como a revisar y para mostrárselas un poquito, es NLTK, es súper famosa, se llama Natural Language Processing Kit, y está basado principalmente, como que tiene dos partes, una que es la API, las funciones que se pueden crear, y otra tiene todo un conjunto de datos, datasets o modelos ya preentrenados, que la librería ocupa para realizar ciertas operaciones sobre los inputs que ustedes le podrían entregar, ¿cierto? Es decir, si yo quiero, ya les mostraron, sí, estuve viendo que la primera clase era como de tokenizar, es decir, si yo quiero tomar una frase y separarla en palabras, para eso necesito algún modelo o alguna regla que tome esa frase y tome decisiones sobre cómo separarla en palabras, ¿cierto? Entonces, para descargar los modelos de NLTK y poder realizar esas operaciones, en primer lugar hay que hacer NLTK download. Esto es re importante, esto se descarga en su carpeta home, en una carpetita que se llama NLTK Data. Ahora, hay modelos para las distintas operaciones y las distintas funcionalidades de la librería, pero como yo no me quise calentar la cabeza, le puse all nomás y descargo absolutamente todo. Em, que tampoco es tanto, en verdad, son como 3 gigas, bueno, o sea, digamos, dependiendo, para algunos será más, para otros será menos. Son como 3 gigas de datos que se descargan. Ahora, y un ejemplo súper simple, para tokenizar es posible importar un tokenizer que tokeniza en base a palabras. Yo aquí le pongo una frasecita, ejecuto y me lo separa en los distintos tokens. Si se fijan aquí, separa las comas, separa los espacios, y si yo pusiera aquí, si yo quiero poner algo, yo qué sé, otro S, que tenga como hola, una arroba y más cosas, esto debería ser relativamente inteligente y si se fijan, separa, a pesar de que esto está en una pura, como una pura palabra, o sea, separado por espacio y el final del string, igual separa este token que es especial. Entonces, eso, es un poco más eh, inteligente que simplemente separar por los espacios en blanco, pero después, cuando trabajemos más con esto, igual se va a cachar que hay veces que tiene problemas o que no es tan inteligente como uno querría. Y ahí hay que buscar otras opciones para tokenizar, otros modelos que NLTK también ofrece distintas formas de tokenizar, o crear reglas personales nosotros mismos. Ahora aquí les voy a mostrar un poco otras opciones que tiene NLTK, que ya les hablaron, no sé si la diferencia entre stemming y lemmatization, ¿les hablaron de eso, no? Sí, Sí, sí. Sí. Entonces, a ver, a ver, la interactividad, así. ¿Quién se saca la diferencia entre stemming y lemmatization? La pueden comentar también en el chat.
¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Ya que stemming es, por ejemplo, todas las palabras de un array como se reducen a su raíz. ¿Ya? O sea, por ejemplo, conducción sería conducir, supongo. Casi, esa era justo la otra. ¿Cómo? ¿Esa? ¿Estoy mal? Ah, Ese, Sí, no, ese es al revés, pero digamos, esa es una de las dos, pero es al revés, justo al revés. ya. o ¿Ya? sea, stemming aplica ciertas reglas para reducir las palabras, por ejemplo, languages y language. O sea, languages, si yo le quito la S va a ser language, ¿cachai? Ujú, Y eso significaría que hubiera una regla que todas las S se fueran a nada, por ejemplo. efectivamente. Y lemmaization es que tenía una tabla donde ponéis como agrupáis palabras parecidas. Onda, como compadre, amigo, etcétera, van a ir a amigo, por ejemplo. Sí, efectivamente esa es la idea. Entonces, acá podemos ver un ejemplo de eso. Em, en el stemming, ¿cierto? Son reglas en donde uno saca o uno realiza transformaciones sobre las palabras para llevarlas a alguna palabra común. Entonces, por ejemplo, aquí perros, este es un stemmer en español. ¿Ah? Eso es bacán. En el ITK viene con stemmers que aceptan español, que es el Snowball Stemmer. Em, entonces, si yo hago el stemming de perros, por ejemplo, la regla es que me saca la S y la O. La O supongo porque es como la letra característica del género, ¿cachai? Que cuando uno trata de hacer stemming te interesaría sacarlas para que todos quedaran como en la misma palabra, ya sea perros o perras o etcétera. Entonces, como vemos acá, simplemente retorna per. Y es más, había aquí un ejemplo terrible bueno. Si yo aquí pongo print, stemmer.stem, perreando, un perro intenso, también tira per. Entonces eso podría interesar o podría no interesar, pero eso es lo que hace. Simplemente con reglas saca los últimos caracteres, perdón, y los lleva a un espacio común. Entonces aquí podemos ver como perros, y perro es igual, queda en lo mismo. Ahora, lematización, como decía el compañero, es algo un poco más complejo y toma la semántica de la palabra en consideración, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, de un lematizer no lo pillé en español. El único lematizer que tenía en el IDK era este WordNet lematizer que no está en español, me parece, o al menos eso es lo que encontré en mi búsqueda preliminar. Así que lamentablemente el ejemplo va a tener que estar en inglés. Como ustedes aquí se pueden fijar, yo estoy haciendo de casas, houses. Si hago el stemming, me saca los últimos dos caracteres, me lo lleva como una raíz común, house. Pero si yo hago la lematización, no me lo lleva, no saca todas las palabras, sino que lo transforma en algo que sea como la versión base de la palabra, que sería house. House es una palabra y es la versión base de houses, ¿cierto? Entonces eso sería más inteligente que, bueno, en verdad depende de la aplicación, pero si se fijan aquí se mantiene una palabra que tiene sentido y exacto, eso. Ahora, ya, pues les voy a mostrar cómo conectar datos a Colab. No, esto no hay que ver. Esto lo tengo que borrar. Ahora, la forma de conectar datos, ustedes se pueden conectar a su drive local, tienen que correr este mini script, esto los va a llevar a una página. Ya. Esto los va a llevar a una página donde ustedes tienen que autenticarse y darle acceso a Drive. Ahora, eso yo ya lo hice, así que en mi Drive acá yo tengo este archivito, 2018 Emol Comments, que lo puedo abrir así directamente usando Pandas. Le tengo que dar la dirección del archivo y lo lee sin ningún problema. Y ahora otra forma, que es medio independiente de cualquier utilidad que tenga Colab, sino que es simplemente una celda de código que se ejecuta, es que yo, como les decía, puedo ejecutar comandos de shell. Entonces yo puedo usar aquí el comando wget para traerme un archivo que está, bueno, en mi carpeta personal de Anaquena, que es el mismo archivo,
Entonces, cuando lo traigo, queda guardado aquí en... A ver. Ejecuto esta celda. Se descarga. Aparece acá en el entorno en el que yo estoy trabajando y lo puedo después leer de la misma forma. ¿Sí? Entonces, esos son formas de conectarse a datos, de descargar datos y después de leerlo. Usando wget como un comando de shell, o conectándose a Drive, también pueden subir sus cosas a Drive, o también, bueno, la versión más fácil en verdad es apretar aquí Upload, pero eso es un poco, quizás no es muy flexible, porque si comparten su notebook, la persona a la que lo recibe y que está tratando de ejecutarlo, no podría subir los mismos datos que ustedes, entonces tiene pros y contras. Ya, pues, eso fue de Colab. Ahora me acabo de dar cuenta de que el tiempo se me está acabando, así que les voy a mostrar otra cosa que les traía preparado, que es cómo ejecutar todo esto en su entorno local, porque aquí yo estoy conectado a internet y si no tuviera internet, estoy jodido. Entonces, yo armé una maquinita virtual de Ubuntu, que la voy a iniciar para ejecutar para ejecutar en su entorno local. La opción más simple que tienen es instalar Anaconda. ¿Ah? Anaconda es una distribución de Python que viene con todos estos paquetes que usamos acá, ya vienen incluidos. Normalmente Python en los sistemas viene solo, es decir, con la librería estándar y no mucho más. ¿Cómo se llama? Entonces, para descargar Anaconda, ustedes vienen acá, escriben Anaconda Python, vienen acá, aquí descargan Anaconda, yo aquí en la máquina virtual ya lo tengo descargado. Aquí está. Ahí sí. Esto, que se llama Anaconda 3, y ustedes siguen las instrucciones para instalar, que era básicamente escribir sh Anaconda. Yo ya lo tengo instalado, así que no voy a terminar esto. Ahí si ustedes siguen las instrucciones, lo instalan. ¿Y qué es lo que les entrega esto? Esto les entrega, en primer lugar, les reemplaza el Python que ustedes tienen en su computador por el Python que acaba de instalar de Anaconda. Si se fijan acá, yo ejecuto Python y dice Anaconda Inc. no sé cuánto. Entonces, esto se instaló en mi carpeta Home de Anaconda 3, bin Python, y ya, eso es una de las cosas. Y la otra cosa, que esto es para que sea multiplataforma, esto es lo que yo vi, también probé instalarlo en Windows, y funciona exactamente igual. Entonces, si yo hago Anaconda Navigator, esto aparece en Windows también. Entonces se los voy a mostrar porque es como multiplataforma. A todo esto, ¿alguna pregunta de lo que les hablé antes? Como que terminé la parte de Colab y ahora les voy a mostrar cómo ejecutar, bueno, un Jupyter Notebook en su local. No sé si alguna otra pregunta de Colab. ¿No? Ya, pues. Entonces, si instalan Anaconda, tienen acceso a esta interfaz gráfica bien cómoda, en donde ustedes pueden venir acá, empezar un Jupyter Notebook, y lo que hace abre es lo siguiente. Esto es como un explorador de su sistema de archivos, y ustedes pueden moverse en las carpetas y abrir los archivos de tipo Jupyter Notebook. En Colab, acá, se puede descargar un Jupyter Notebook. Entonces, descargar todo su trabajo en este formato para que ustedes después lo puedan abrir acá. Entonces, yo puedo venir acá, abrir este formato, y esto, que es exactamente lo mismo que tenían en Colab, se está ejecutando en su máquina local. Y las celdas, cuando uno las ejecute, en vez de ejecutarlas en máquinas de notebook, de Google, se van a ejecutar localmente. ¿Sí? Entonces, esto que les mostraba del Anaconda Navigator se instala tanto en Ubuntu como en Windows. Ahora, en Ubuntu también se puede acceder a todas estas utilidades desde la línea de comando, que quizás sea más simple para algunos. Si aquí yo escribo Jupyter Notebook, se abre exactamente lo mismo y ustedes pueden acceder también al notebook de la misma forma. Acá
instalar paquetes, lo que tú me preguntabas, Joaquín, se hace con Conda, aunque también pueden hacerlo con pip. Como Conda install y nombre paquete. ¿Sí? Eso, entonces se instala Anaconda, y para instalarlo, como les decía, es bajarlo, y en Windows es hacer doble clic simplemente, y en Linux es desde la línea de comando hacer sh y ejecutar el instalador. Pueden tener acceso a un entorno súper similar al que existe en Colab, con todos los paquetes instalados, sin tener que preocuparse por nada más en la vida, y seguir trabajando localmente. Eso. Ahora, en local, si ustedes no tienen GPU, no van a poder ejecutar cosas en una tarjeta gráfica como podrían en Colab, pero si tienen, es exactamente lo mismo. Así que eso sería lo que sería. ¿Alguna pregunta de lo último, no? Como que pasé medio rápido lo de cómo instalar Anaconda, porque se me estaba acabando el tiempo. ¿Vamos a utilizar alguna otra cosa que no sea Jupyter Notebook de Anaconda? O sea, digamos, Anaconda, como te decía, es una distribución de Python que viene con hartos más paquetes instalados. Entonces, viene con Jupyter Notebook, pero también viene con NumPy, con Pandas, con cosas para graficar, con más cosas. Así que, sí, no solamente el Jupyter Notebook, sino también otras librerías que vienen instaladas. Eso no quita que tú las puedas instalar a mano, cada una por separado, ¿cachai? Como tú quieras. Ah, bueno, ya. Porque, o sea, hay gente, por ejemplo, yo no lo tengo así, yo tengo mi propio entorno en donde instalo los paquetes uno por uno y no he tenido problema, pero es un poco más difícil porque, de nuevo, tenéis que instalarlos uno por uno. En cambio, esta opción era como más para una persona que como que esté recién empezando y no quiere calentarse la cabeza con estas cosas, simplemente hace doble clic sobre Anaconda y se instala. Ahora, si con Anaconda se guarda de forma local, ¿cómo puedo subir los cambios que hice la versión remota? Si con Anaconda se guarda de forma local, ¿cómo puedo subir los cambios que hice la versión remota? Digamos, cuando tú, mira, si yo aquí, Jupyter Notebook, este archivito que tengo acá está en mi propia carpeta Downloads, ¿cierto? Entonces cuando yo lo edito y guardo acá y pongo, hola, ¿qué tal? Esto efectivamente está en mi máquina local, y eso va a modificar el archivo, va a haber modificado este archivo, ¿cierto? Ahora, si uno por alguna razón quiere seguir editando en Colab, tú siempre puedes cargar en Google Colab, uno venía acá, puede hacer New Notebook y después Upload Notebook. A ver si lo puedo hacer acá. Si yo vengo acá, yo aquí puedo hacer y Upload Notebook, y puedo, por ejemplo, esta es la mini tarea. Entonces, si te fijáis, se subió el archivo a Google Colab y yo puedo seguir editando en Google Colab el notebook que yo tenía en mi local. Ahora, para sincronizarlos, eso no sé si es tan fácil. Como que mis cambios... No se me ocurre cómo hacerlo así, que mis cambios sean live acá en mi local y en Colab. Pero siempre podéis subir a Google Colab un Jupyter Notebook cualquiera y seguir editándolo ahí. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si no, entonces la auxiliar queda hasta acá. Espero que esto les haya servido como para que ustedes puedan empezar a trabajar en la mini tarea si es que no cachaban nada. Si cachaban un poco más, como tener algunos tips o facilidades para trabajar. Igual siempre, si tienen alguna duda o si quedan pegados en algo de lo que les dije o por alguna razón no les funciona ponerse a trabajar y se quedan pegados, me pueden preguntar, pueden poner el foro. Para eso igual hice el grupito de Telegram, porque uno a veces como que les es más cómodo preguntar en Telegram, o se siente como más en confianza en Telegram. Así que eso. Sí. Gracias, Gabriel, súper buena la clase. Bacán. Gracias. Gracias. Ya. Entonces, que les vaya bien, chaito. Chao. Gracias. Que no se olvide subirla. ¿Ah? Que no se olvide subirla.
Sí, sí, lo voy a subir. Espérate, Pablo, Felipe, consulta chica. Ya, sí, Gabriel, tengo una consulta. sí, dale. Sí, hay una tarea en la que en la que nos pasan algún archivo o algún dataset. ¿Ya? eh, ¿Eso tenemos que dejarlo como en nuestro drive? ¿O disponemos en el código alguna parte para poder subir el archivo? Claro. Mira, te paré de compartir, voy a volver a compartir. Eh, si te fijas, tenéis varias formas. La primera es lo que hizo el Pablo. Acá lo que hizo fue Pandas te permite cargar datos a partir de una URL. ¿Estás viendo mi pantalla, no? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, si te fijáis acá, esa URL, por ejemplo, si yo vengo acá a, yo qué sé, material docente, perdón, no, a las tareas, mini tarea 1, pongámosle que aquí hubieran datos, ¿cierto? Si yo vengo acá, yo puedo copiar el link de esta cuestión, cosa que cuando vengo acá, yo podría aquí pegar este link y se descargarían esos datos, ¿cachai? Onda Pandas cargaría los datos a partir de esa URL. Eso es por un lado. Por otro lado, entonces si te fijas ahí, esto es una celda de código que yo podría cargar datos a partir de internet sin tener que ver yo manualmente haber descargado nada, ¿cachai? Eso por un lado. Por otro lado, también es posible que hay veces que los datos vengan en un formato zip, ¿cachai? Vengan comprimidos. Entonces ahí tú no los podéis cargar con pandas, o al menos no que yo sepa, quizás sí se puede, pero independiente, esta forma es más flexible. Yo puedo wget, este es un comando, una línea command, donde yo puedo, mira, esto es una URL, ¿cierto? Y yo tengo aquí mi terminal, y hago wget y escribo esto me trae el archivo, ¿cachai, no? Lo puedo escribir en una shell. Y Colab te ofrece esta funcionalidad que si yo le pongo un símbolo de exclamación antes, yo puedo descargar un archivo arbitrario. Entonces ese archivo aparece acá, esto es el árbol de directorios en el que yo estoy trabajando actualmente en la máquina de Google, y ahí aparece. Y podéis después, yo aquí por ejemplo, si viniera en zip, podría ponerle unzip mi archivo, ¿cachai? Y seguir trabajando con él en base a comandos de shell común y corriente. ¿Me cachai, no? Entonces en ningún momento es necesario que tú, yo qué sé, bajes un dataset y después lo dejes disponible para que nosotros lo veamos. No, o sea, lo voy a cargar y trabajar con él a partir del mismo notebook. ¿Me cachai, no? Sí, te caché. Gracias. Eso, no hay problema. Ya, pues, eso. Parece que ahí sí Oye, no una hay más pregunta. preguntas. Sí, dale. ¿Vaya a subir ese notebook? Sí, ¿Voy a subir? ¿Sí? Allá. sí, voy a subir el notebook y tenía también un punteo, como un readme que había hecho, lo voy a subir todo. Lo voy a subir ahora. Ya, vale. Gracias. Ya, Chau. no hay problema, chaito. Chao. Chao, Gracias. chao, chao, que estén bien.